Saludos, mis estimados hermanos. En esta ocasión vamos a estudiar acerca de el santuario. Hablamos nuestra Biblia en Daniel capítulo 8 y tengamos a mano el libro El conflicto de los siglos, capítulo 24, el templo de Dios, que lo vamos a analizar en este tema. Así que y pongan, hermanos, su mente acuciosa, porque vamos a tratar de aspectos un poco profundos y no quiero referirme a los aspectos elementales del santuario, de los aspectos del mueble, que ya lo conocemos, el mueble, los muebles que había adentro. No, ahora vamos a ver el aspecto de la expiación del santuario con relación a Daniel 8:14 y con relación al mensaje adventista. Pero primero, permítame ofrecerle algunos aspectos psicológicos, carismáticos de los personajes de la época de Ellen G. White, especialmente el teólogo Albion Fax Ballinger y el médico John Harvey Kellogg. El teólogo Albion Fax Ballinger era un joven nacido en el año 1861 que quería hacer sus investigaciones independientemente de la Biblia, independientemente de lo que creían los pioneros e independientemente de las revelaciones del espíritu de profecía, por decir Ellen G. White. Así que él quería ser independiente. Esa independencia lo llevó por senderos tenebrosos. Vamos a ofrecer unos aspectos acerca de este personaje para que podamos entender un poco qué ocurrió en esa fecha crucial del 1903, que está caracterizada en el testimonio número 8 como una época crucial para el adventismo, en el cual se conformó lo que se llama la apostasía alfa. Ok, y todo conmigo el libro Omega del abogado Lewis Walton. Él da aquí unos datos interesantes que quiero ofrecerles. Él dice que el pastor White, hijo de Ellen G. White, conocía a Albion Fax Ballinger y también lo conocía Ellen G. White. Era un hombre bien parecido, con un gran bigote. Ustedes pueden verlo en Wikipedia. Un gran bigote y carisma, capaz de arrastrar a mucha gente en pos de él. Y esta no era la primera vez que tergiversaba la enseñanza de un artículo de fe fundamental. Algunos años antes, mientras trabajaba como redactor asistente en la revista adventista de libertad religiosa, había concebido la idea de que la iglesia debía hacerse más atractiva, no poniendo tanto énfasis en doctrinas distintivas como la del sábado. El resultado de esto había sido una visión que Ellen G. White le había recibido mientras se encontraba en Salamanca, New York. Dice, Elena White no dudaba acerca de la conducta y la creencia de este personaje, las supuestas creencias. A mediados del año 1905, ya para esa fecha este señor tenía unos 43 años, asistió Ellen G. White a una sesión de la Asociación General llevada a cabo en Tacoma Park, Washington. Mientras caminaba a lo largo del corredor del dormitorio del colegio que alojaba a los asistentes, se encontró con Ballinger y le dio un mensaje. Dijo, usted es la persona que el Señor me presentó en Salamanca, declaró, y a continuación procedió a decir algunas cosas que solamente pueden deducirse de su diario. Así que sus teorías no tienen, dice sus teorías que tienen una multitud de hilos finos y que necesitan tantas explicaciones,
no son la verdad y no deben presentarse a la congregación de Dios. La respuesta de Balaguer fue recibida por una comisión integrada por 25 dirigentes denominacionales, de donde surgió un documento llamado las 9 tesis. Ahora vamos acá, dice, deténgase en lugar donde está, dice Ellen G. White, porque Dios no le ha dado este mensaje para usted, que lo lleva al pueblo. Esto encerraba un peligro mayor que el de la confusión de un hombre acerca de la creencia básica del adventismo. Albion Fast Balaguer era una persona extremadamente persuasiva, un hombre de buena apariencia y de trato agradable, que ocasionalmente escribía poesías y hablaba con una dulzura tan cautivadora que no creerle era algo como si repudiar el propio juicio. Para mucha gente esta situación podía resumirse en una simple pregunta: ¿cómo podía el pastor Balaguer estar equivocado? Así que, al parecer, dice que hablando de ese sistema que Satanás estaba usando a los seres humanos que se habían aliado con los poderes del mal, buscando una verdad. Falsas teorías se mezclarán con cada fase de la experiencia y serán defendidas con entusiasmo satánico, a fin de cautivar la mente de cada alma que no se encuentra arraigada y afirmada en un conocimiento completo de los principios sagrados de la Biblia. Al parecer se emplearían mecanismos psicológicos poderosos, calculados para atraer a la gente hacia el carisma de personalidades humanas y en esta forma hacer las nuevas enseñanzas tanto más atractivas. Esto es lo que se llama en psicología sociópatas. Esto es lo que yo determino acá. Vamos a continuar leyendo. En nuestro medio mismo se levantan falsos maestros, que prestan oídos a espíritus seductores cuyas doctrinas son de origen satánico. Estos maestros atraen discípulos para su causa. Se introducirán solapadamente, emplearán palabras lisonjeras y harán hábiles exposiciones falsas con tacto seductor. La gente sería atraída a un error poderoso y una vez que acepten la cadenada les parecerá que es imposible romper la seducción que Satanás ha arrojado sobre ellos. Los que queden así atrapados no tendrán idea de su verdadera condición y prestarán cuanto se les haga pensar y protestarán cuando se les haga pensar que se encuentran atrapados, y sin embargo esa es la verdad. En una palabra, era algo asombroso, era algo casi inexplicable. Gente que había disfrutado de la mayor luz religiosa en la historia, pastores con conocimiento, ahora estaban en peligro debido a errores que podían dejarse entrampados y ni siquiera se dan cuenta de ello. Así que vamos ahora, este es un preludio de lo que fue la apostasía alfa. Dice Ellen G. White, esta es la apostasía alfa. Ciertamente seguirá la omega. Y dijo Ellen G. White, tiemblo por nuestro pueblo. Por supuesto, Albion Fast Balaguer fue defraternizado. ¿Por qué? Por creer en algo que vamos a analizar, por creer que la expiación final y completa de Cristo se hizo en la cruz y de que no había un santuario con 2 departamentos. Así que vamos ahora al libro de Daniel, capítulo 8, cuando Daniel recibió la visión, que es el tema que nos ocupa, Daniel 8, 14. Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Y yo, Daniel, que es verso 15, estaba considerando esta visión, Maré. Esta parte, Maré, es una parte de la visión principal, que es Chazón, que aparece en el capítulo 8, versos 1 y 2,
que recibió la visión general, pero esta era una parte de la visión, que en hebreo es maré, una parte de la visión, no la visión completa, sino una parte. Así que estaba viendo la maré y buscando su inteligencia, cuando vino una semejanza de hombre, y oí una voz que me dijo, enseña la visión a este. Y vino a mí y me asombré. Un ángel se asombró y me dijo, entiende, hijo de hombre, porque es para el tiempo del fin. Estando yo hablando conmigo, caí dormido en tierra. Y él me tocó y me dijo, levántate, y aquí yo te enseñaré lo que ha de venir. Entonces ahí le explica la visión de carnero, Medo-Persia, Grecia, y dice, verso 26, y la visión de la tarde y de la mañana, que has visto, maré, es decir, la parte de la visión, fragmento, es verdadera. Tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, fui quebrantado, y estuve enfermo, y convalecí, y hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión, y no había que la entendiese. Entonces aquí hay un promedio de un año. En el verso 9 se abre cuando Daniel, en el año primero de Darío, hijo de Azuero, rey que fue puesto por rey de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, los rollos, el número de los años, del cual habló Jehová a profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Entonces allí tenemos la oración de Daniel, una oración larga, extensa, que ustedes la conocen, en la cual él pide por lo que le interesaba. ¿Qué le interesaba a Daniel? La restauración del templo y el retorno de la cautividad de su pueblo, el pueblo de Israel de aquellos días. Él estaba interesado en su pueblo, porque él había sido desterrado también. Él había sido desterrado. Él era uno de los desterrados por los babilonios. Así que él estaba implorando cuando vino el ángel, prestamente, y le dijo, Daniel, entiende la palabra, entiende la visión. 70 semanas están determinadas, cortadas. La expresión indica cortada, chatá, del hebreo chatá, cortada, determinada. ¿De qué? ¿De qué periodo? El periodo más grande de 2300 días, de tarde y mañana. Así que 70 semanas están cortadas. Así que Daniel entendió lo que estaban hablando. Tal vez usted no, pero en hebreo, pero el lenguaje que entendió Daniel era que esas 70 semanas estaban cortadas, el periodo anterior, de 2300 días de tarde y mañana. Y sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para acabar la prevaricación, concluir el pecado, sellar la visión de la policía y ungir a los santos de los santos. Sepa pues, entienda que desde la salida de la palabra para ungir a Jerusalén, edificar hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Vea lo que ustedes pueden ir al libro Conflicto de los Siglos. Úselo, hermano, Conflicto de los Siglos. En la página 374 aparece este diagrama profético. Usted no tiene que buscar tanto. Usted lo tiene todo acá, utilícelo. Utilice ese conocimiento que Dios le ha dado y que está en el libro Conflicto de los Siglos. Vea acá. Método histórico. Como pueden ver, este periodo de 2300 días, tarde y mañana, puede ver aquí que está dividido en 490 años dedicado al pueblo de Israel, de la construcción de Jerusalén 457 hasta el Mesías príncipe, o más bien hasta la muerte de Esteban, año 34. Ahora queda un periodo de 1810 años, del año 34 al año 1844 de nuestra era, 1810 años. ¿Está bien? ¿Está bien? Así que abra su Biblia, abra su libro Conflicto de los Siglos y busque allí, porque es allí donde usted tiene esto. Usted no tiene que ir a nadie. Usted tiene todo ese conocimiento acá, así que utilícelo. Yo hice este esquema para presentarlo como un estudio y aquí lo tiene. Ahora, ¿qué sucede?
que por eso escribe hay una situación. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9. A propósito, quería, antes que se me olvide, la expresión de 2300 días de mañana y el santuario será purificado se refiere al santuario celestial, porque ya para aquello el santuario había sido asolado y era para años, muchos años, así que no se refería al santuario terrenal, sino un acontecimiento posterior que tenía que ver con la purificación de un santuario celestial y tiene relación con Levítico 16. Así que para entender un poco el aspecto de la purificación del santuario, que se llama el gran día de expiación escatológico, día escatológico, pues tú tienes que entender Levíticos 16. Ahí en Levítico 16, no tengo tiempo para explicarlo, pero usted puede leerlo, habla de la purificación del día, de una vez al año, entraba el sumo sacerdote para hacer la purificación, o el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur se hacían las expiaciones, y dice allí, dile a Moisés, dijo Jehová a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el Hakodesh, santuario, del la caporet, del velo dentro, que está sobre la cubierta para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Así que está hablando aquí, Jehová a Moisés está hablando de la purificación que tenía lugar en el santuario del velo adentro. Así que está hablando del lugar santísimo, que es Hakodesh. Acá en Levítico 16 aparece continuamente la palabra Hakodesh como lugar santísimo, y el santuario en general, el edificio, aparece con nombre de Moed, de Ohel Moed, como en el verso 16, limpiará el Hakodesh y hará también expiación por el tabernáculo de testimonio, Ohel Moed. Y ningún hombre entrará en el Moed, Ohel Moed. Ningún hombre entrará en el tabernáculo, el santuario, edificio completo, cuando entra a hacer la expiación hasta que él salga. Entonces dice acá en el verso, y hará expiación del Hakodesh y el Ohel Moed. Hará expiación del santuario y del edificio, el tabernáculo. Expiará también el altar, los sacerdotes y a todo el pueblo. Así es el contexto del Antiguo Testamento. Habla de la expiación del edificio y específicamente expiación del Hakodesh, el lugar santísimo. Ahora vamos al libro de Hebreos capítulo 9. Volviendo al libro de Hebreos, los que buscaban la verdad encontraron que existía un segundo tabernáculo, un segundo santuario del nuevo pacto, el cual Pablo habla. Dice, tenía empero el primer tabernáculo, reglamento del culto y santuario mundano. Aquí usa la palabra hagia, hagión, santuario, porque el tabernáculo, aquí tengo una imagen, porque el tabernáculo fue hecho el primero, porque el tabernáculo fue hecho el primero, the first, que le llaman the first esquené, the first esquené, que es la primera parte, como pueden ver, tenía dos cortinas, catapéstama, dos cortinas. La primera que daba acceso al lugar santo,
y de Deutero, Catapétasma, el segundo cortina que daba origen al lugar santísimo. Y lo tienen. Entonces, ¿qué ocurría? Que había dos departamentos, habían dos esquené. Deutero de proto esquené, el primer tabernáculo, y el Deutero esquené, el segundo tabernáculo. Aquí lo pueden ver. Esto que habla aquí, esto es lo que habla Deuteronomios, esto es lo que habla Hebreos 9. Busquen la Biblia, hermano, conmigo. No me dejen solo hablando. Busquen la Biblia en Hebreos, habla la Biblia en Hebreos capítulo 9, verso en adelante. Vamos a analizar. Así que el tabernáculo, esquené, fue hecho, el primer esquené, primer tabernáculo, en el que estaban las lámparas, en la mesa, lo que le llaman tahagia. Así le dice en griego. Lo que le llaman hagia, lugar santo. Tras el segundo velo, Deuteron esquené, estaba el segundo tabernáculo, Deutero esquené, que le llaman hagia, hagión, lugar santo. Por cierto, esta es la única palabra que aparece en todo la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento que fue escrito en griego. Aparece exactamente esta palabra allí. Y se refiere, es importante esto, porque aquí esta palabra, y tras él estaba el segundo, capítulo, verso 13, que llaman el lugar santísimo, que está bien traducido, porque viene del griego hagia, hagión, santos santísimos. ¿Ok? Ahora mi propósito es ayudarle a ustedes, tomen nota, porque hay confusión con respecto a dónde entró Cristo. Y esto acá es lo que vamos a ver, acá, la confusión de estos teólogos que crearon esa parte de la apostasía omega, apostasía alfa, que es parte de la apostasía omega plus. Yo diría apostasía omega 2 times, 3 times, porque es una apostasía terrible, que lo vamos a analizar ahora, pero primero quiero sentarle a las bases a ustedes de que los versos 2, anótenlo, versos 2, 8, 12, 24, 25, capítulo 10, 19 y 13, 11, usan la misma expresión, lugar santo. Aquí tengo la Biblia, esta es una de las mejores Biblias que yo haya visto, y ahí usa justamente esa expresión, que está en inglés, pero usa la expresión para todos esos textos, lugar santo. Está bien traducida, por eso yo la uso. No es perfecta porque no hay Biblia, pero bueno, aquí usa la expresión lugar santo para esos textos referidos. Así que úsela, hermano. Ok. Así que cuando dice, dando esto a entender el Espíritu Santo, que uno estaba descubierto el camino para el lugar santo, entre tanto que el primer tabernáculo estaba en pie. Así que dice claramente, acá, en el verso 12, no por sangre de machos cabríos, ni por becerros, mas por su propia sangre, entró una vez en el lugar santo, tahagia, habiendo obtenido eterna redención. En el verso 24 y 25, igual, dice, porque no entró Cristo, o sea, que se refiere a dónde entró Cristo cuando subió. Este es clave, lo vamos a ver ahora. Esto es clave de a qué lugar subió Cristo cuando, después de su crucifixión, subió al cielo. ¿A dónde entró? Lugar santo, lugar santísimo, un santuario, un lugar completamente desprovisto de divisiones, o un lugar específico. Hebreos da la respuesta. Hebreos 9, 24. Vamos ahora a ver el verso 24. Porque no entró Cristo en el lugar santo,
usa la palabra tajaya, hecha de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el lugar santo cada año, con sangre ajena. Así que en todos estos textos referidos de Hebreo, por cierto, Hebreos capítulo 8, en unas versiones habla también de lugar santo. Vamos a leer el Hebreo capítulo 8. Así que la suma de todo esto, tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de Dios, ministro del lugar santo, y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. ¿Por qué esto? Porque en los días de Pablo, la verdad no era el lugar santo, el lugar santísimo, no era. Pablo lo dice claramente. Vamos a Hebreos capítulo 9, verso 5. Habla de la distribución de los muebles del lugar santísimo y dice una cosa: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en particular. Es decir, no es el tiempo, es lo que quiere decir el apóstol Pablo. No es tiempo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Era el año 34 aproximadamente. No era el tiempo. Cristo recientemente había sido crucificado y subido al cielo. Y subido al cielo a ministrar delante de ¿qué? Delante del Padre. Delante del Padre. Al comenzar ¿comenzar qué? A comenzar su juicio. Intercesor delante de aquí en la página 472, ahora en la página 472 del libro del conflicto de los siglos, habla sobre la purificación de Levítico 16, 21 y 22, cómo se hacía. Dice aquí, que es la parte que quiero enfocar: toda la ceremonia estaba destinada a inculcar a los israelitas la idea de una santidad de Dios y de su odio al pecado. Se requería que todos afligiesen sus almas mientras se celebraba el día de expiación. El servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación de Daniel 8:14. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado. Solo proveía un medio para transferirlo al santuario. En el día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida de la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba sobre ella el propiciatorio encima de la ley para dar satisfacción a sus exigencias. Luego, en su carácter de mediador, tomaba los pecados y los llevaba fuera del santuario. Ponía sus manos sobre la cabeza del segundo macho, confesaba los pecados, las transfería, así figurativamente, al macho cabrío, y era llevado entonces al desierto. Tal era el servicio que se efectuaba como mera representación y sombra de las cosas celestiales. Y lo que se hacía, noten esto, y lo que se hacía típicamente en la administración terrenal, se hace en realidad en la administración del santuario celestial. Después de su ascensión, nuestro Salvador empezó su obra como nuestro sumo sacerdote. Pablo dice: no entró Cristo en un lugar santo hecho de manos, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios. El servicio o la administración del sacerdote durante el año, en el primer departamento del santuario, adentro del velo,
que formaba, escuche esto, dentro del velo, es lo que se llama the first, de proto esquené, que formaba la puerta y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra de ministración a que dio principio Cristo al ascender al cielo. Repito, porque esto es clave, lo vamos a estudiar ahora acá, y porque aquí es donde hay confusión, lo vamos a ver ahora. Así que repito, busca conmigo en página 473 y léanlo allí. Dice, el servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, que es el lugar santo, adentro del velo, dice el White, dentro del velo que formaba la puerta y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra de ministración a que dio principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre de la ofrenda por el pecado, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo aboga su sangre o presenta su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores. Noten esta palabra, en beneficio. La vamos a estudiar. En beneficio, así que los beneficios del pecador en el lugar santísimo. Y así es como presenta ante él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra de administración en el primer departamento del santuario en el cielo. Ahora, noten esto. Léanlo conmigo. Página 473. Hasta allí siguieron los discípulos a Cristo por la fe, cuando Él se elevó en la presencia de ellos. Lo que dice el apóstol Pablo. Hebreos 6:19. Ábranla ahí. No quiero que lean, no quiero que leer yo solo. Buscan ahí Hebreos, porque ese es objeto de nuestro estudio. Hebreos capítulo 6, 19 y 20. Dice Pablo, allí se concentra su esperanza, que tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta lo que está dentro del velo. Vamos a analizarlo ahora y vamos a ver cómo los teólogos interpretan esto de manera diferente. Y que entra hasta dentro del velo, a donde como nuestro precursor, Jesús ha entrado por nosotros, constituido como sumo sacerdote para siempre. Ni tampoco por la sangre de macho cabrío ni de ternero, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 6, 19, 20, 9, 12. Así que, y esto aquí es la original, conflicto de los siglos, usa la expresión lugar santo. Su Biblia no lo dice, corríjalo, está mal traducido. Esos traductores hicieron una obra muy buena, hicieron una obra excelente. Nácar Colunga. Y en la versión inglesa, King James Version, pero ellos no eran inspirados. Ellos no tenían conocimiento de la doctrina del santuario, por eso que tradujeron mal. Tradujeron lugar santísimo, most holy, y otras. Y aquí, Reina Valera, santuario. Muy mala. Sin embargo, acá, gracias a Dios, usa la versión correcta y traducen lugar santo. Así que fue ahí donde entró nuestro precursor. Esta obra, página 473 al final y la siguiente página 474, esta obra de ministerio en el lugar santo siguió efectuándose durante ¿cuánto tiempo? Siguió efectuándose durante 18 siglos, 1810 años.
en el primer departamento del santuario. Observen. Así que Cristo tuvo 1810 años en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. Como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también, antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que comenzó cuando terminaron los 1300 días. En ese tiempo, así como lo había acontecido, como lo había anunciado Daniel, el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo. 22 de octubre se cumplió de 1844, una fecha en que surge la iglesia adventista allí. Así que Daniel 8:14 está íntimamente ligado al surgimiento del movimiento profético adventista séptimo día. Dice claramente Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote, según Daniel profeta, como lo había anunciado Daniel en Daniel 8:14, nuestro sumo sacerdote entra en el lugar santísimo para cumplir la última fase, cumplir la última parte, porque ahí vamos a ver, usa la palabra fase. Aquí no, el NY no usa la palabra fase, no existe, porque entró en el primer departamento y después, a partir del 22 de octubre, entró en el segundo departamento. Dice, entró en los santísimos para cumplir la obra, la última parte de su obra, la purificación del santuario. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe, sobre la ofrenda por el pecado, y por la sangre de éste se transfería figurativamente al santuario serenal, así también en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos, de hecho, al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados en los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto suceda o pueda cumplirse, deben examinarse los libros de registro para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de su expiación cumplida por fe. Noten que los beneficios se obtienen allí, en el lugar santísimo, a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Vamos a verlo después, acá. Vamos a analizar esa aparte de detrás de la frase de la segunda cortina. Así que esta obra debe realizarse antes de que Cristo venga para redimir a su pueblo, pues cuando venga, vendrá con su galardón para otorgar la recompensa a cada uno según fuere su obra. Así que los que siguieron por la luz de la palabra profética vieron que en lugar de venir a la tierra al fin de los 1300 días, en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su venida. ¿No es esto maravilloso? Ahora tengo que examinar con ustedes el juicio investigador. Ahora vamos a examinar algunas declaraciones no todas, pero las más importantes, del juicio investigador, capítulo 29. Lea conmigo. Ahí Ellen G. White cita como base de su capítulo Daniel 7, 9 y 10. Estamos estudiando este trimestre el libro de Daniel, en esta lección de la guía de la escuela sabática. Allí dice, estuve mirando
hasta que fueron puestos sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como gana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le ministraban, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Ahora ella dice, así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revistados ante el juez de toda la tierra. Y en vez de que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. Así que la venida de Cristo aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene al anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra como mediador. Es esta venida y no la segunda venida o el segundo venimiento a la tierra la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días en 1844. Asistido por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio investigador y hacer expiación por todos aquellos que resulte tener derecho a sus beneficios. Importante esto. Repito, y allí, en presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio investigador y hacer expiación final y completa, no en la cruz, como vamos a ver ahora, sino hacer expiación como se hacía en el servicio levítico, que ya lo estudiamos, Levítico 16, al fin de año, en el Yom Kippur, en el antiguo santuario de Israel. El servicio típico aquí, el servicio antitípico, cumplir la obra del juicio investigador y hacer expiación por todos aquellos que se demuestre tener derecho a sus beneficios. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre de la ofrenda para el pecado, tenían participación en el servicio del día de la expiación. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio investigador, noten aquí, si ustedes vieron en la versión en español, está suprimida esa frase. Yo la incluí porque en el original dice juicio investigador, sin embargo aquí lamentablemente está oprimida, está omitida. Así que yo la incluí aquí, juicio investigador. Los únicos casos que se consideran son los de quienes son los que se consideran que son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Ahora, hay un problema acá que quiero consultar con ustedes y es las conversaciones con los evangélicos. Aquí. Durante la conversación con los evangélicos, aquí, esta fue escrita por el pastor Unruh. El pastor Unruh fue de los que participaron en la reunión con los evangélicos. Escribe acerca de los cambios de doctrina por parte de los evangélicos, por parte de los adventistas. Martin comenzó con una lista de preguntas que reflejaban su lectura. Nosotros los adventistas, antes que hacer una defensa, comenzamos con una presentación positiva en la que enfatizamos aquella doctrina sostenida por nuestra iglesia en común con los cristianos evangélicos.
de todas las denominaciones, en todas las edades. Entre las doctrinas que el pastor Unruh declara que los adventistas coincidieron sin debate, sin discusión, fueron la naturaleza de Cristo en la encarnación. Pueden verlo allí. La naturaleza de Cristo en la encarnación, la Trinidad. Tercero, la expiación completada en la cruz. Y cuarto, el ministerio sacerdotal de Cristo ante el Padre, aplicando los beneficios de su expiación completada de una vez y para siempre por todas en la cruz. Los que deseen copias me lo piden y yo les puedo dar copias, pero es importante que ustedes tengan esto porque esto es oficial. Esto incluso se publicó en este libro, Preguntas sobre Doctrina. Así que eso es ya comido, bebido, eso se efectuó y se ha consolidado. Esa es una doctrina negociada que no se puede cambiar. Ya está allí escrita como la doctrina 24 en la doctrina fundamental de la creencia adventista. Allí, acá este libro dice claramente eso. Aquí claramente lo dice. Acá lo dice como una especie de repetición. Es una repetición continua. Créanme, porque eso está ya, como expliqué, está negociado y no hay discusión en eso. En la página 17, habla del ministerio de Cristo en el santuario celestial y dice lo mismo. Dice lo mismo que creencias fundamentales. A propósito, ustedes preguntas sobre doctrina. ¿Ok? Preguntas sobre doctrina. Preguntas sobre doctrina. Página. Eso enseñé. Pero para ustedes tengan idea. Página 17. Es la misma copia del librito Creencias de los 27 días. Libro oficial. Capítulo 24. El ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y es la misma cosa que aparece acá, es la misma cosa. Que aparece aquí en este libro. El Movimiento del Trino, 1971, publicado por la Review and Herald Publishing Association. Ahí claramente el autor, Leroy Froom, dice lo mismo, es una copia. Dice, una fase preliminar del sacerdocio, del servicio sacerdotal, ya estaba en operación al tiempo de la muerte de Cristo y la resurrección en la tierra, cuando Él se ofreció a sí mismo en la cruz. Pero fue cuando Él resucitó y ascendió, cuando Él entró en su ministerio sacerdotal celestial, aplicando los beneficios de su sacrificio, de su acto expiatorio en la cruz. Voy a leerlo acá, para que ustedes tengan una idea que eso es ya una doctrina y vamos a ver si eso es lo que creían los pioneros y lo que dice Ellen G. White. El ministerio de Cristo en el santuario celestial. Hay un santuario en el cielo. ¿Hay un santuario? Claro que sí. El verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no hombre. En él ministra Cristo a favor de nosotros. Cristo ministra en un santuario. Por supuesto. ¿Pero qué parte del santuario? Ya lo leímos. Primero cuando ascendió en el lugar santo. Y a partir de 1844 el lugar santísimo. Aquí no lo dice. Vamos a ver por qué. Dice, hay un santuario en el cielo.
en él ministra Cristo a favor de nosotros, para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Ahí tenemos ya una distorsión, porque según le hemos leído, no sé si usted tiene aguzada la mente, que los beneficios se obtienen de la expiación de Cristo en el lugar santísimo. Primero escritos. Lean conmigo primero escritos. Primero escritos. Páginas 252 y 253. Los que lo tienen, léanlo, por favor, porque es importante. Acerca de vamos a ver los beneficios, dónde se quieren los beneficios. Dice, al expirar Jesús en el Calvario, exclamó, consumado es. Y el velo del templo se rasgó de arriba abajo en dos mitades, para demostrar que los servicios del santuario terrenal habían acabado para siempre, y que Dios ya no vendría al encuentro de los sacerdotes de ese templo terrestre para aceptar los sacrificios. La sangre de Cristo, la sangre que Cristo derramó, entonces iba a ser ofrecida por él mismo en el santuario celestial. Así como el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para purificar el santuario terrenal, también Jesús entró en el lugar santísimo del santuario celestial al fin de los 2300 días de Daniel 8:14 para hacer la expiación final por todos los que pudiesen recibir el beneficio de su expiación y purificar de ese modo el santuario. Así que vemos aquí que los beneficios se obtienen únicamente en el lugar santísimo a través de la expiación final de Cristo en ese departamento y no en la cruz. Si usted lee acá, ya lo leímos, no quiero repetirlo. Dice, la expiación dice claramente que Cristo ofreció una vez para siempre, expiatorio, una vez para siempre en la cruz, y que allí se obtienen los beneficios. Léalo. El ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Ahora, si usted lee bien el libro, habla de dos fases, no de dos departamentos. Eso no existe. Así que Cristo entró en un santuario. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice claramente Pablo que Cristo entró en el lugar santo. Y ayer lo leímos, no quiero repetirlo. Si tiene dudas, venga conmigo, habla conmigo. Le puede mostrar en griego, como dice Tahagia, que se traduce lugar santo. Así que acá los adventistas ya no creen en dos departamentos, sino en dos fases. Aquí lo dice. Dice claramente, la resurrección y ascensión de Cristo, de Jesús, dirige nuestra atención hacia el santuario celestial, en cual Cristo ya no es cordero, sino que ministra como sacerdote, ofreciéndose una vez, habiéndose ofrecido en sacrificio una vez y para siempre. Hebreos 9:28. Ahora pone los beneficios de ese sacrificio expiatorio a disposición de todos. ¿Cómo se entiende? Es decir, que si Cristo hizo la expiación en la cruz, ¿para qué? ¿Para qué tengo que yo necesitar más? Como los católicos tienen razón. Si Cristo hizo la expiación, ya estoy completo. Ahí tengo yo la redención, la santificación y la salvación. Ahora, ¿qué pasa? Que esto es un jueguito para mantener el santuario, para no quitar el santuario, para decir, lo tenemos. Pero ya no es la expiación el santuario, como dice Daniel 8:14, porque la expiación se hizo en la cruz 2000 años atrás. Eso es serio. Esto es justamente lo que dice acá esto es lo que dice este teólogo
es lo que dice este teólogo, Roy Adams, es lo que dice él, es lo que dice él justamente. Este teólogo es uno de los teólogos más reputados de la iglesia adventista. Roy Adams. El nombre de él es Roy Adams. Roy Adams, que era director de Adventist Review, ahora está haciendo campaña por todo el mundo. ¿A favor de qué? De mensajes de tercer ángel, para nada. A favor de la teología. A favor de la teología. Y él es uno de los teólogos más reputados de la iglesia adventista del séptimo día. Aquí está la foto de él. Que ustedes lo conozcan, aunque sea. Ahí está. Ok, él dice aquí algo. Que cuando Dios le dice, bueno, ya esto es una declaración clara y definida de lo que ellos creen. Dice, bases psicológicas de la crítica. Habla aquí de la expresión juicio previo al advenimiento. Dice, como teólogos y estudiosos de la Biblia, no creamos teología, sino la descubrimos. Esto implica que nosotros nos detengamos ante la palabra y escuchemos. Permitir que cualquier énfasis bíblico, en particular, domine nuestro pensamiento como para que se convierta en la prueba de ácido de la validez de todos los demás, es bloquear el proceso de escuchar. Ese fue el estado mental que condujo a Martín Lutero, aquel gran reformador, a repudiar el libro de Santiago. Dice, base psicológica de la crítica. A la luz de la certeza afirmación del juicio que hace el Nuevo Testamento, ¿por qué la persistente y vigorosa crítica de la posición adventista? La primera tiene que ver con el hecho de que el juicio investigador está en proceso. Los adventistas siempre han enseñado que este juicio está en sesión ahora. Un anuncio que puede potencialmente poner nervioso a cualquiera que alguna vez haya sido obligado a comparecer ante un tribunal humano y quien todavía recuerda la estridente voz del secretario que ordena a todos a ponerse en pie ante el juez que está a punto de entrar. El veterano abogado Luis Nisser recuerda que en la mañana del juicio todos los indicios físicos de una insoportable trepidación son evidentes. Las mejillas están húmedas, las cejas húmedas, las mejillas. Dice, un juicio al final de los tiempos o después del milenio no tiene el mismo impacto psicológico. La distancia tiende a minimizar su terror. Incluso menos perturbador, mucho menos, es el juicio, es el artificio teológico que pone este juicio en la cruz hace mucho tiempo y en un lugar muy lejano, en la cruz. Pero un juicio que sesiona ahora, eso pone nervioso a cualquiera, escribe él. La segunda razón es que la palabra investigador está unida al hecho de que el evento está en sesión ahora, conjura la imagen de un cristiano bajo vigilancia por una brigada celestial investigadora las 24 horas, es decir, ángeles del día, para elevar la atención aún más. Algunos adventistas incluso han sugerido que esta audiencia que sesiona permanentemente puede tomar el caso de cualquier persona viva en cualquier momento, pronuncia su veredicto final y entonces termina el tiempo de gracia para ese individuo. Los adventistas que están preocupados por la imagen de la iglesia se verán en la necesidad de refinar las cosas en aquellas áreas de nuestra teología que nos hace presa fácil de la incomprensión y el ridículo. Así que, dice, por lo tanto, este resumen, se puede prescindir de esa palabra. No lo consideremos
más reverencia de la que merece. Así que, por tanto, hemos usado una terminología sustitutiva, juicio previo al advenimiento, que ya está siendo aceptada dentro de la iglesia. Así que ustedes pueden leer ahí, juicio previo al advenimiento, ya no juicio investigador. Así que esa frase está liquidada. Ahora quiero analizar aquí la frase que dice dentro del velo, para terminar, porque este es un estudio extenso, pero no puedo dejar de omitir esto porque esto tiene que ver con Cristo. Leemos, busca ahí Hebreos, capítulo 6, 19 y 20, y conflicto de los siglos, página 4, 73. Porque aquí los teólogos arrasan con esto, ellos arrasan con esto, con todo. Aquí dice, el teólogo dice claramente aquí que Irán eso descubrió que Cristo había entrado en el lugar santo, el lugar santísimo, y así lo dijo, que descubrió que al fin de los 1300 años había entrado en el lugar santísimo, y así lo hizo conocer. Pero ahora dice aquí, ¿cuál es el significado de esto? Dice, estaban nuestros pioneros en lo correcto al decir que Jesús entró en el lugar santísimo del santuario celestial por primera vez en 1844, cuando como parece sugerir, oiga esto, cuando como parece sugerir Hebreos 6, 19, 20, él entró allí inmediatamente después de su ascensión. Entonces, esto es serio. La respuesta que doy a este punto es no y sí. ¿Por qué no? Los pioneros estaban en lo correcto. Quiero decir que a medida que uno analice la declaración del libro de Hebreos, a la luz de la expresión dentro del velo, en el Antiguo Testamento, parecería claro que él verdaderamente entró en el lugar santísimo del santuario celestial, si es que uno acepta la idea de un templo celestial con dos compartimientos. En serio. Así que pone en duda esto. Por tanto, es lo que les decía a ustedes, que ellos dicen que Cristo entró en un santuario, pero ese santuario no tiene dos compartimentos, sino Cristo ahí tiene dos fases. En serio. Dice, ¿por qué no? Dice, en el libro anterior sobre el santuario, presenté un detallado estudio de los hallazgos de Wallinger. Aquí él toma otra vez, retoma la apostasía de Wallinger, que fue defraternizado, y entonces él toma los hallazgos de Wallinger y lo aplica. Y aquí lo voy a resumir. Dice, la exégesis de Wallinger no era intachable, lo cual ya se ha observado. Regresando al Antiguo Testamento para hacer un estudio de Catapetasma, el velo, Wallinger señaló esta misma comprensión básica a través de sus evangelios, a través de los evangelios sinópticos, observando la referencia expresa al velo del templo como una alusión obvia a la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Esto cita Mateo 25:51, Marcos 15:38, Lucas 23:45. Cuando llega el libro de Hebreos, habla ahí Hebreos 6, 19 y 20. Cuando llega el libro de Hebreos, Wallinger simplemente arguye que el Espíritu Santo no contradiría, oiga esto, no contradiría lo que ya había definido en las otras partes de la Escritura. Así, Wallinger concluyó que la expresión dentro del velo, en Hebreos 6, 19 y 20, señala al lugar santísimo del santuario celestial. En serio. Lean allí otra vez y lea el conflicto de los siglos, página 473. Lea primero Hebreos 6, 19 y 20, y después lea el conflicto de los siglos. Porque dice allí, donde entró Cristo con nosotros, y la versión es Hagia, Tahagia, de acuerdo a la definición que da Pablo en primera
en Hebreos 9, 2. La primera parte en donde estaba las lámparas y los panes de la proposición que llaman el lugar santo. Y el segundo velo, el lugar santísimo. Y aquí en igual dice que Cristo entró en el lugar santo. Aquí está, léala, en conflictos siglos. Por eso le digo a usted, utilice el conflicto siglos, utilice, hermano. Porque hay mucha confusión. ¿Dónde que entró Cristo? De acuerdo a conflicto de siglos, página 473, en lugar santo. Porque todavía no era el tiempo del lugar santísimo. Esto tenía que hacerse, de acuerdo a Daniel 8:14, al final de los 1300 días de tarde y mañana. Ya se cumplió el 22 de octubre de 1844. Sin embargo, este autor dice que podemos llamar la atención, por supuesto, al hecho de que el libro de Hebreos habla de un segundo, un segundo velo. Pero esto nos presenta inmediatamente por lo menos tres problemas. Primero, en contra de nuestro bien fundado enfoque adventista de construir un caso teológico, hablando de teología, no Biblia, construir un caso teológico sobre el peso de la evidencia escriturística. Quiero aclarar un poquito esto. Nos encontramos buscando apoyo en un solo texto, ignorando todo el resto. Ahora quiero aclarar esto, un caso teológico sobre el peso de una evidencia escriturística. El señor Adams, según he estado analizando, revela el mismo un espíritu de la alta crítica o hipótesis documental. Ello se descubre al comparar las frases y el espíritu y el estilo exhibido por Richard Elliot Friedman en su libro ¿Quién escribió la Biblia? Que lo tengo. ¿Quién escribió la Biblia? Esa es alta crítica. Y el señor Adams es uno seguidor de la alta crítica. El señor Adams copia verbatim las expresiones de este libro, que son sin duda copiadas de erudito Friedman en su referido libro 145. Aquí le voy a decir qué dice Roy Adams, que está aquí. Dice Roy Adams acerca de la crítica. Acerca de la crítica. Y de los pioneros. Dice acá, 104 y 115. En la página 104 primero y después en la 115, dice Adams, nosotros nos paramos ahora sobre sus valientes e inspiradores hombros. Hablan de los pioneros, que eran gente ruda. Dice, los pioneros no eran teólogos, sino hombres y mujeres no comunes del siglo XIX, que se dirigían a una audiencia de Nueva Inglaterra de su tiempo, no dada particularmente a pensar en términos filosóficos abstractos. De hecho, los años de mediados del siglo XIX fue una época cuando los cristianos conservadores despreciaban la filosofía y el pensamiento abstracto. Eran gente práctica, con una mentalidad pragmática. Las palabras de la Biblia le llegaban acuñadas con el simbolismo literal del Antiguo Testamento. En medio de su abrumador hallazgo, los conceptos filosóficos abstractos podían hacer muy poco. Ahora, en la página 115, dice, los teólogos adventistas contemporáneos, entre ellos él, sin embargo, de pie, como están sobre los hombros de estos fornidos pioneros, se han vuelto cada vez más conscientes del alcance de la actividad de este juicio. Esto está copiado aquí. Aquí dice este autor, lo tengo copiado acá, habla de los subidos sobre los hombros.
Dice, en términos de respeto que siento por los grandes eruditos bíblicos del pasado, aun cuando creamos que veamos más allá de lo que han visto nuestros predecesores, debemos recordar que esto solo es así debido a que nos sentamos sobre sus hombros. Ese puede usted que como este señor, yo lo descubrí, gracias a que tengo ese libro, y comparé la cita que él usa allí con esta, es una copia, porque él es un crítico. Roy Adams es un crítico, es uno de los seguidores de la alta crítica, o hipótesis documental, que consiste en que la Biblia se divide en documentos. En cierta parte es cierto, no es falso, pero se va más allá y llega al punto de que rechaza la inspiración, como esta parte de dentro del velo. Así que él dice claramente aquí que los pioneros estaban equivocados, porque sencillamente dice 3. Podemos decir que, pese a lo que Ellen G. White condenó la teología de Ballinger, hasta donde, no sé, la señora White no especificó qué aspectos particulares de ella encontraba más ofensivos, él estaba consciente, él estaba correcto en este punto. Si esto es así, entonces nuestros pioneros no estaban en lo correcto, en su punto de vista acerca de dentro del velo, que señala el lugar santo del lugar del santuario celestial. Así que quizás a esta altura estoy actuando esta última opción. Mi punto de vista es que el autor de Hebreo pensaba en términos de geografía celestial, entonces nuestros pioneros no estaban en lo correcto al afirmar que en 1844 Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial por primera vez. El Nuevo Testamento, exceptuando el libro de Hebreos, sin embargo, provee amplia evidencia acerca de que el momento de su ascensión, Cristo fue directamente a la diestra del Padre, lo cual se admite universalmente como el lugar de mayor honor y está representado en el antiguo tabernáculo como el propiciatorio en el lugar santísimo. Esto explica de una vez por todas. Ahora quiero terminar con acá. Así que ustedes vieron. Si ustedes no han entendido, denle vuelta atrás a este video, hermano, porque, o si no me consultan a mí, vengan, me pueden ver aquí para poder explicarle más detalladamente si usted no entendió. Quiero concluir con esto. Como ya sabemos, ellos aceptan un santuario, los adventistas, pero Cristo entró en el lugar santísimo. A partir de 1844 no entró entonces a hacer ninguna expiación, sino que entró porque ya lo había hecho en la cruz. Entonces, si la expiación se hizo en la cruz, no sé si usted ha tenido cacumen o tiene salud en el cacumen, como decía un maestro a mí, hablando de los maestros, de los alumnos que tenían problemas de entendimiento. Si usted no tiene un cacumen o cerumen en el cacumen, usted podrá entender algo, que si la expiación se hizo en la cruz, como dicen, ¿para qué santuario? Los católicos tienen razón y los evangélicos, ustedes están, ¿por qué? Eso es ridículo. Leo aquí este libro, que con eso espero terminar. El adventismo y Walter Martin. ¿En qué debíamos creer? El doctor Martin, uno de los que estaba en la conversación con los evangélicos, eran dos, Walter Martin y Donald Marhouse, por los evangélicos. En las conversaciones con los evangélicos, en el año 55 a 56. Allí, en la mente del doctor Martin, había dos doctrinas esenciales. El cumplimiento de la expiación en la cruz. Expiación total y completa, no expiación del día personal, sino la expiación del santuario. Expiación final y completa, el día de expiación en la cruz.
y la naturaleza humana impecable de Cristo. Si tan solo los adventistas estuviesen de acuerdo en estos dos puntos, entonces ellos serían cristianos, como creía Walter Martin. Ahora, él contemplaba, el contemplar la naturaleza humana, el contemplar la naturaleza fundamental de estos dos puntos es mucho más que un simple interés. Será una mera coincidencia que estos dos aspectos juzgados a de ser de primordial importancia por el Dr. Martin son al mismo tiempo las dos piedras de fundamento sobre las cuales la doctrina del catolicismo y del calvinismo están edificadas. Mientras es cierto que todavía existe una pregunta más básica sobre cualquier sistema de pensamientos teológicos, ¿qué es pecado? Los dos aspectos enfatizados por el Dr. Martin son de crucial importancia. Primero, el creer en una expiación ya terminada y completa en la cruz lleva a uno a la conclusión de que el cristiano, individualmente, no está capacitado para decidir su propio destino. Para el católico, ya Cristo terminó su obra de sacerdocio mediante la expiación en la cruz, supliendo así una acumulación de méritos o de beneficios que debían ser aplicados a la cuenta del pecador mediante la intercesión de los sacerdotes terrenales, de María y los santos. Para el calvinista, Cristo terminó su expiación en la cruz, colocando de esa manera el tema de la salvación más allá de la influencia de la decisión humana. Es de esa creencia que donde surge la doctrina de la predestinación y de su hermana una vez salvo, salvo siempre. Así que no hace falta tener una buena imaginación para ver que no importa qué rama de esta teología usted escoja, al aceptar la doctrina de una expiación terminada en la cruz, se descartará la verdad del ministerio sumo sacerdotal del cielo, de Cristo, en el santuario celestial. Una vez hecha esta concesión, otras verdades pronto se corroen. Si es verdad que el ministerio del sumo sacerdote en el cielo no existe, entonces, ¿cuál es la razón de un santuario? ¿Para qué santuario? ¿Y qué se podría decir de la profecía de los 2300 días tarde y mañana de Daniel? ¿Y qué necesidad habría de una iglesia remanente si ésta no tuviese una verdad mayor que proclamar una simple misión especial? Así que ciertamente que para el doctor Walter Martin, al requerir tal concesión de iglesia, adventista séptimo día, que la iglesia lo aceptó, y ahora lo vemos, era nada menos que pedirle que se entregara incondicionalmente a la fuerza del error. Pero una expiación terminada era solamente una parte del paquete. ¿Qué consecuencia tendría el resultado? La cuestión de la naturaleza de Cristo no es algo nuevo. Es otro problema. Aquí tengo conmigo el verbo se hizo carne. En inglés, the word was made flesh. 100 años de cristología adventista. Es decir, que del año 1852 al 1952, los adventistas séptimo día sostuvieron por parte de sus presidentes, aquí una lista de presidentes, de conferencias, de líderes, de diferentes ministerios de la iglesia adventista, que sostenían que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa de Adán después de 4000 años de pecado, como dice Ellen G. White en el libro de Echar a toda la gente, y que tomó sobre sí la herencia de pecado. Y dice Ellen G. White, ya sabemos cuáles son los resultados de la herencia, las leyes de la herencia. Así que Cristo tenía las leyes de la herencia, y eso fue sostenido durante 100 años, hasta que vino los cambios teológicos y se derrumbó esa creencia. Y hoy la gente acepta que Cristo es divino humano y todas esas cosas.
y que no puede morir porque fue el Hijo de Dios, porque ahí está marcada la Trinidad. Así que, en resumen, lo que se negoció en las conversaciones con los evangélicos del año 1955 al 56 fueron, después lo leí, lo pueden leer aquí, pídeme este artículo. Se negoció la naturaleza de Cristo en la encarnación, la Trinidad, la expiación completada en la cruz, abolina los 1230 años de Daniel 8:14, a Dios, y el ministerio sacerdotal de Cristo, el ministerio sacerdotal de Cristo ante el Padre, aplicando los beneficios de su expiación completada de una vez y para siempre en la cruz. Listo. Así que, hermanos, he hecho este estudio que espero que no es exhaustivo, porque hay muchas cosas más que hay que determinar, como cuál es el fin de esta iglesia, lo cual ustedes pueden concluirlo. Si se ha negociado estas verdades, ya tenemos este libro que es un credo. Por cierto, al constituirse ese tipo de negociación de esos elementos que ya mencionamos, es un credo. Y es lo que dijo el hermano Lockwood. Lockwood era uno de los pioneros de la época de Ellen G. White, que él murió en el año 1924. Pero Lockwood era uno de los que se oponía a un manual y a un credo, como lo tenemos hoy. Él previó esto. Previó esto. Él habló sobre el credo, y aquí lo voy a reproducir para terminar. El primer paso de la apostasía es formar un credo que nos diga lo que tenemos que creer. El segundo paso es hacer de ese credo una prueba de discipulado. Ya lo es. El tercer paso es juzgar a los miembros por ese credo. Ya lo tenemos. Si usted no cree en esto, váyase. El cuarto paso es denunciar como herejes a los que no creen en ese credo. Y ya se está haciendo. Si usted no cree en esto, usted tiene problemas. Por cierto, me recuerdo que en la reunión de los guías mayores en Jackson, hace ya 2 sábados atrás, estaba el pastor ahí, Obed Naboto, y le preguntó a un hermano allí, de los que estaban uniformados con ese uniforme de guía. Ese hermano es de Harrisburg, no me acuerdo el nombre, y no lo quiero mencionar, pero yo estaba detrás de él, y el pastor le preguntó, ¿cuántas creencias tenemos? Ese hermano se quedó frito, no sabía nada, por supuesto, no sabía nada porque no estudia la Biblia ni estudia este libro. No supo responder. Entonces le dijo, Obed, te voy a quitar un botón. Y esto lo dejo como un testimonio para que ustedes vean que realmente es un credo. Porque ese hermano, al decirle eso, él no le dijo qué cosa dice la Biblia acerca de esto. No, le preguntó cuántas creencias tenemos. Así que ya prácticamente lo está juzgando como un hereje. Le quitará un botón. O lo iba a quitar. No creo que se la quitara, pero bueno, lo hizo, le dijo como un sentido de combinación. Y por último, el quinto paso es empezar una persecución contra los que no crean en ese credo. Eso está en camino. Ya que falta poco para que ustedes, los que no creen esto, tienen problemas. Así que ya no es la palabra de Dios. Ahora este librito.
Y aquí hay una cita de Ellen G. White en el libro Conflicto de los Siglos, que no puedo dejarla pasar por alto. En el libro Conflicto de los Siglos, que habla de habla de el mensaje final de Dios, el mensaje final de Dios, que habla de que Dios tendrá un pueblo. Dios tendrá un pueblo, página 653. ¿Y cuánto termino? Página 653. Nuestra única salvaguardia. ¿Cuál es nuestra única salvaguardia, hermanos? Usted dirá, las Escrituras. Pero yo le hago pregunta. Nuestra única salvaguardia de Escritura, ¿contra qué? Ya usted ahí tiene problemas. Usted vacila. Porque no sabe contra qué está la Biblia que nos salvaguardia. ¿De qué? No sabe. Te voy a decir. La misma autora lo dice. Contra la teología. Profesora de teología. Vamos a verla, leer en la página 53. Contra la autoridad humana. Contra los credos. Contra el magisterio. Contra el misticismo. Contra la filosofía. Página 653. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como única regla, como única piedra de toque, piedra de regla, de base de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como son las iglesias que lo representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en contra, ni en conjunto, ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla a Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar la Biblia para saber por sí mismos cuáles son sus deberes, dirigiendo entonces la mente de estos ministros, guías. Entonces puede también encaminar las mentes a su voluntad. Cristo vino a predicar palabra de vida al vulgo. Leo al final, dice, la iglesia romana, página 654, reserva al clero el derecho de interpretar las Sagradas Escrituras y bajo pretexto de que solo los clérigos son competentes para explicar la palabra de Dios en el magisterio, priva de ellas al pueblo. Aun cuando la Reforma hizo las Sagradas Escrituras accesibles a todos, este mismo principio de Roma, sustentado por Roma, es el que hoy impide a miles de millones en las iglesias protestantes. Esto le impide a usted, que me escucha, y usted tiene que reconocer que es verdad. Impiden que las estudien por sí mismos, no pueden. Se les enseña a aceptar las doctrinas tal cual las interpreta su iglesia, como este caso del credo adventista. Y hay millares y millares de personas que no admiten nada, por evidente que sea su revelación en las Sagradas Escrituras, si resulta en oposición con su credo o con las enseñanzas adoptadas por sus respectivas iglesias. ¿Está viendo, hermanos? Así que les dejo este pensamiento para que ustedes lo estudien
que estudien por sí mismos la Biblia, la palabra de Dios. Aquí en Juan, capítulo 8, ¿cuánto termino? Decía Jesús a los judíos que le habían seguido, judíos legalistas: si ustedes permanecen en mí, mi palabra será verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es mi mensaje para usted. Estudie la Biblia, déjese de los credos, estudie y analice este tema, que es crucial y que está tergiversado de una manera increíble, que tanto que la gente ya no sabe ni qué creer, o si cree, entonces, cree que estas cosas son ciertas, pero tiene su mente tan entenebrecida que apenas discierne la verdad. Lea este libro. Yo estoy a su disposición para ayudarlo, podemos analizarlo. Leonardo, aquellos que no me conocen, todos me conocen, pero bueno, si alguno ve este video, Leonardo Domenech, 601-622-9018. Estoy a su servicio. Que Dios le ayude, le bendiga ahora y siempre. Amén.